Hola, hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Karen Garavito, soy comunicadora social y me gusta hablarte sobre casos reales. No soy guapo en el sentido clásico, los ojos se me caen, la boca está torcida, los dientes no están derechos y mi voz suena como la de un portador de féretros mafioso. Pero de alguna manera todo funciona. Estas fueron las palabras con las que el propio Sylvester Stallone se describió a sí mismo. Para el mundo, él es el símbolo indestructible del cine en acción, el hombre que dio vida a Rocky Balboa y a John Rambo, recaudando miles de millones de dólares y marcando generaciones enteras. Pero detrás de la musculatura, los reflectores y las luces de Hollywood, la vida real de Stallone ha sido infinitamente más dura, trágica y sangrienta que cualquier guión que se haya escrito. Abuso infantil, pobreza extrema, llegó al punto de tener que vender a su más fiel amigo por un plato de comida, la trágica e insuperable pérdida de su hijo, el chantaje de su propia familia y una cruenta batalla por los derechos de su obra cumbre. Hoy, al repasar su vida, descubriremos cómo el hombre que enseñó al mundo a recibir golpes y seguir adelante tuvo que soportar los embastes más despiadados fuera de la pantalla y de las luces de Hollywood. El 6 de julio de 1946, en el peligroso barrio de Hell's Kitchen en Nueva York, nacía Michael Sylvester Gardencio Stallone. Pero su historia comenzó con una tragedia médica, ya que durante el parto, un parto sumamente complicado, los médicos utilizaron forceps de manera muy descuidada. El instrumento cortó accidentalmente un nervio facial, dejando paralizada de por vida la parte inferior izquierda de su rostro, su lengua, su mentón y parte de sus labios. Aquella secuela no solo dio ese característico modo de hablar un poco arrastrado y su mirada un tanto caída, sino que también lo convirtió en centro del matoneo y el acoso escolar. Stallone creció en un hogar bastante disfuncional. Su madre Jackie y su padre Frank Stallone, un peluquero de carácter extremadamente violento, mantenían una relación bastante explosiva y, como lo dije anteriormente, disfuncional. La violencia física de su padre dejó marcas profundas en el joven Sylvester. Para llegar a canalizar esta rabia y desesperación que él tenía, Stallone se volvió un rebelde sin causa. A los 12 años ya había sido expulsado de 3 escuelas y sumaba 11 fracturas óseas. Los médicos llegaron a decirle a la madre de Stallone que el niño tenía el cerebro dormido. Sin embargo, a los 15 años, Sylvester decidió tomar el control de su cuerpo y darle un giro diferente a las cosas. Se refugió en el gimnasio y encontró en el fisicoculturismo un escudo protector contra el mundo que no paraba de golpearlo. A principios de los años 70, Stallone intentaba abrirse paso como actor nuevo en Nueva York y en Miami, pero el éxito simplemente no llegaba. La ruina económica lo golpeó tan fuerte que llegó a dormir durante 3 días en una estación de bus. En 1970, gracias a su desesperada situación económica, aceptó protagonizar una película erótica de bajo presupuesto. Por esta película erótica solamente le pagaron $200. Sly confesó años después, era eso o robarle a alguien. Estaba totalmente en el límite. Pero el momento más desgarrador de su crisis económica estaba por llegar. Stallone compartía una pequeña habitación en una pensión de mala muerte con su perro Butkus, un enorme y leal Bull Mastiff. Eran totalmente inseparables y era la única compañía presente que él tenía. Pero el dinero se agotó por completo. No había comida ni para Butkus ni para Stallone. Con el corazón destrozado, Stallone caminó hacia una licorería que quedaba cerca de un 7-Eleven y le ofreció su perro a un desconocido. Lo vendió por escasos $40. Sylvester lloró desconsoladamente mientras veía cómo Rocky se iba de su vida. Su única compañía tenía que dejarla ir. Realmente había tocado fondo. Pero aquí la vida le tenía guardada una última jugada.
En 1975 presenció la mítica pelea entre Muhammad Ali y un pugil desconocido apodado El Sangrador de Bayonne. Su nombre real era Chuck Weaver. Contra todo pronóstico, Weaver resistió 15 asaltos de tortura absoluta y castigo brutal. Inspirado por esta hazaña, Stallone se encerró durante 3 días y tan solo en estos días escribió el guión de Rocky. Stallone le ofreció el guión de Rocky a unos productores y ellos le ofrecieron $350,000 por el guión, con la condición de que tenía que protagonizar la cinta un actor ya famoso. Stallone, teniendo solo $106 en el banco, se negó rotundamente. Él quería ser el protagonista de su propia historia escrita. Si no era él, no iba a ser nadie más y no habría película. Entonces los productores aceptaron, pero le dieron solo $35 por el guión. Lo primero que hizo Stallone fue ir a recuperar a su mejor amigo Butkus. Fue a buscarlo por los lados de la licorería donde lo había dejado y tras días de búsqueda lo pudo encontrar, pero él realmente no quería devolverle el perro, hasta que Stallone le pagó $15,000 y la oportunidad de que él apareciera en la película y tuviera un pequeño papel. Butkus regresó a casa y se convirtió en la estrella canina de Rocky 1 y Rocky 2. Hablando de Rocky, ganó el Oscar a Mejor Película en 1976 y catapultó a Stallone al estrellato mundial. Poco después llegó Rambo en 1982, consolidándolo como el rey absoluto de la taquilla de los años 80. Pero el éxito no lo hizo inmune a los riesgos extremos. Durante el rodaje de Rocky 4, Stallone quería que las escenas tuvieran un poquito más de realismo, las escenas de combate. Así que desafió a su coestrella, el experto en artes marciales Dolph Lundgren, quien interpretaba a Iván Drago, a que lo golpeara de verdad, que se viera un poquito más real las cosas. Le propinó un brutal gancho en el tórax. El impacto fue tan violento que el corazón de Stallone se estrelló contra el esternón, provocando un hematoma cardíaco. Sly tuvo que ser trasladado de emergencia en un avión médico hacia el hospital de St. John en Los Ángeles. Allí permaneció 4 días en cuidados intensivos. Estuvo al borde de la muerte por querer buscar un poco más de realismo en sus películas. Bastante comprometido este actor, ¿verdad? Y mientras su carrera era la máquina imparable de hacer dinero, de fama, del estrellato, la vida personal de Sylvester se desmoronaba en silencio y por completo. Su segundo hijo, Sergio, fue diagnosticado con un autismo a temprana edad. La desconexión con él fue un golpe durísimo para el actor. Él dice lo siguiente: no hay una conexión real de padre e hijo ahí. Tengo que ser su compañero de juegos. Con un niño así, tienes que dejar de lado tu ego y unirte a su mundo. Por ello creó un vínculo un poco más estrecho con su hijo mayor, Sage Stallone, quien le siguió sus pasos y actuó con él en Rocky 5 y Pánico en el Túnel. Pero en julio de 2012, vamos a ver más adelante que el año 2012 fue bastante duro para este actor, el mundo de Stallone se derrumbó completamente. Sage fue encontrado sin vida en su apartamento de Los Ángeles a los 36 años. Mientras los medios de comunicación especulaban de manera cruel si había sido tema de drogas o de violencia, la autopsia confirmó la triste verdad. Sage había fallecido a causa de un ataque al corazón, provocado por una arteriosclerosis no detectada. Un devastador Stallone declaró entre lágrimas lo siguiente: cuando un padre pierde a su hijo, no hay dolor más grande. Sage fue nuestro primer hijo y el centro de nuestro universo. Ruego que guarden la memoria de mi hijo en paz. Pero la pesadilla del año 2012 no terminaba ahí. Solo un mes después de enterrar a su hijo, Stallone tuvo que enfrentar la muerte de su media hermana, Toni Ann Filitti, a causa de un cáncer de pulmón. Años antes, Toni Ann, sumergida en graves adicciones, había extorsionado a Stallone, amenazándolo con demandas falsas si no le pagaba millones de dólares. A pesar de este chantaje, Stallone accedió a darle una mensualidad de $16,000 y un fondo médico para intentar salvarla e intentar darle un tratamiento. Su propia madre confesó un poco más tarde: fue un chantaje, pero Sylvester solo intentaba ayudarla porque era su hermana.
Y por si fuera poco, a finales del año 2012, su hija Sofía tuvo que ser sometida a una delicada e incierta operación de corazón abierto a los 16 años para poder corregir una malformación congénita. Afortunadamente, Sofía sobrevivió y pudo salir con bien de su cirugía, pero el impacto emocional para el actor fue bastante grande y desgastante. A pesar de haber creado desde cero la franquicia de Rocky, escribiendo los personajes y todo el universo de este boxeador, Stallone cometió un grave error y fue no exigir los derechos de propiedad intelectual en 1976 debido a la inexperiencia que él tenía en estos aspectos. Aunque la saga ha generado miles de millones de dólares, la propiedad absoluta le pertenecen al productor Irwin Winkler y al estudio. Stallone solamente recibió porcentajes de ganancias de esta obra. En entrevistas más recientes, Sly ha calificado este hecho como una herida abierta. Dice lo siguiente: no tengo ningún control sobre Rocky, cada palabra, cada error gramatical fue mío. La definición de Hollywood es alguien que te apuñala en el pecho sin disimulo alguno. A pesar de sentirse traicionado por la industria, Stallone asegura que nunca dejó de luchar para que el legado financiero de la saga garantizara el futuro de sus hijas y de sus nietos. Hoy, superando la barrera de los 78 años, Sylvester Stallone sigue en pie. Ha sufrido caídas financieras, humillaciones, chantajes, brutales lesiones físicas y sobre todo el dolor más desgarrador que un ser humano puede experimentar: sobrevivir a su propio hijo, a la muerte de su propio hijo. Pero al igual que aquel boxeador desconocido de Filadelfia que creó en una noche de desesperación, Sly demostró que el verdadero valor no está en no caer jamás, sino en levantarse cada vez que la vida te pone de rodillas. Su historia nos demuestra que detrás de los músculos, de los reflectores, de las películas de Hollywood y las pantallas grandes, hay un hombre de carne y hueso que aprendió a convertir cada cicatriz en su mayor fortaleza. ¿Y tú conocías el lado B de Sylvester Stallone? ¿Cuál fue la historia que más te impactó de este actor, de las que te acabé de contar? Dímelo en los comentarios, por favor. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle like, me gusta, compartir, me ayudas muchísimo con estos pasos. No te pierdas ninguna de mis historias, así que dale a la campanita, por favor, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.